institutos. Eh, para mí es un gusto compartir con esta empresa que me da la oportunidad de alcanzarles a ustedes algunos conocimientos sobre lo que es la psicología educativa. La psicología educativa es una especialidad, una disciplina, una rama de la psicología general. Es bastante amplio, muy amplio hablar sobre este tema, pero en esta hora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la psicología educativa para que ustedes tengan un panorama a grandes rasgos. Bueno, vamos a pasar con los siguientes. Ya, primero tenemos que saber un poco qué cosa es la educación, ¿no? Para poder ver qué cosa es la psicología educativa. Acá, como dice educación, viene la palabra latina educere, que significa guiar, conducir, educar, ¿no? Significa formar, instruir. Se refiere a moldear la conducta de la persona. Pero no solamente educar, es una palabra muy general, porque yo te puedo decir, el papá educa a su hijo, la mamá educa a su hijo, o este niño es bien educado, ¿no? O sea, no solamente educación se refiere a los conocimientos, sino también se refiere a moldear las costumbres del niño, ¿no? Eso es muy importante. Pero acá vamos a enfocarnos en lo que es la educación como parte académica, podríamos decir, ¿no? Dice, es un proceso que se da a lo largo de la vida, a lo largo de la vida. O sea, la educación no es solamente en las primeras edades de la vida, que es la etapa de la infancia, la niñez. No, también es en la etapa de la madurez, ¿ya? La educación se da hasta cuando la persona se muere, porque nosotros podemos educarnos, podemos adquirir conocimientos o podemos adquirir nuevos modales, nuevos comportamientos. Todo depende de la persona que lo quiera hacer. Por eso acá dice, todo el tiempo estamos en un constante proceso de educación. De esta manera, existen diversas definiciones que intentan tener el análisis del fenómeno de la educación con relación al tiempo que poseen las personas. Por ejemplo, si yo vivo 50 años, ¿no? Podríamos decir, bueno, ya tú te has educado académicamente en un colegio, de repente inicial, primaria, secundaria, hasta universidad, que tú acabes casi a los 24, 25 años, puedes estudiar otra carrera, pero la educación se refiere ahí en cuanto a lo que es la parte cognitiva. Pero la educación de los modales, la educación de las palabras, la educación del comportamiento de la persona, de la gentileza de la persona, es ya muy aparte, que eso ya va dependiendo de la familia, de la sociedad en que vive el individuo. En estas imágenes que podemos observar, estamos viendo la parte de lo que es la enseñanza, la instrucción, ¿no? Por una profesora o una maestra. Ahí podemos observar de que la maestra pues tiene que individualizar, tiene que dedicarse. En realidad, les digo, la psicología educativa ayuda muchísimo a poder observar, estudiar, conocer la conducta, el comportamiento, el pensamiento, la manera de la personalidad de los niños. Estamos hablando ya de la educación en colegios, ¿no? En cuanto a los niños, de a partir pues de los 3 años, podríamos decir, porque también hay en bebés, ¿no? Pero a partir de los 3 años ya tú empiezas a enseñar conocimientos, comienzas a adiestrarlos en las competencias, habilidades y capacidades del niño para poder enfrentar la vida y sobre todo para resolver sus problemas. Los conocimientos hoy en día se dice que no solamente deben de ser conocimientos para decir, bueno, yo sé mucho más que tú, no, sino el conocimiento debe servir para resolver problemas de la vida. Eso es lo que ahorita la psicología está tratando, digamos así, de enfocar, de dar a entender ¿no? al público, a la comunidad, de que la educación no solamente debe pensarse que es para saber, ¿no? Para hacer, diga, no, yo tengo más conocimiento, yo sé más que tú, yo soy más inteligente, no, sino sobre todo para poder resolver el problema. De ahí que vino un poco lo que ustedes también de repente conocen, la inteligencia emocional, ¿no? Porque siempre nosotros en educación medimos mucho la inteligencia cognitiva, pero la educación, la inteligencia emocional ya
es para educar y moldear las emociones. Parece mentira, pero todo esto se trata de hacer un poco en el colegio, pero no se puede totalmente. Esto mucho depende de la familia. ¿Cómo es que se identifica la psicología educativa, no? Bueno, hablando de psicología en forma general, como ya les he dicho, ¿qué es lo que le preocupa a la psicología educativa, no? Le preocupa el comportamiento de la persona. Pero ¿por qué tanto le preocupa el comportamiento de la persona? Porque nosotros, el comportamiento que nosotros adquirimos dentro de la familia y que lo moldeamos dentro de los colegios, ese comportamiento tiene que responder a, digamos, a estímulos y tiene que tener ecuanimidad, tiene que tener equilibrio, tiene que tener madurez. ¿Para qué? Para que la persona sea feliz. Cuando la persona tiene un buen comportamiento en su vida, ya sea a nivel individual, de familia o de comunidad, la persona puede llegar a ser feliz. Puede llegar inclusive a contrarrestar las dificultades de la vida. ¿Cuáles son las ramas? Dice acá, bueno, las ramas de la psicología. Es muy amplio, sinceramente, pero nosotros vamos a hablar algunas ramas más puntuales, lo que más nos interesa en esta charla. La rama de la psicología dice, la definición tradicional señala que, ¿qué cosa es la psicología educativa? Es una de las tantas ramas que tiene la psicología. Es una rama de la psicología aplicada al área de la educación. Eso es lo que ahorita a nosotros nos interesa saber, en la cual se estudia el comportamiento humano en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo es el comportamiento del individuo en la enseñanza y cómo es el comportamiento del individuo en el aprendizaje? ¿Ya? Actualmente hay otras definiciones, por ejemplo, dice, ¿no? Que es una disciplina autónoma. O sea, no lo están definiendo como una rama, sino como algo autónomo, algo independiente, ¿no? Que poco a poco se quiere independizar. Tiene como objeto, dice, estudio los procesos de cambio que ocurren en la persona como resultado de la participación en actividades educativas. La persona tiene muchos cambios durante su comportamiento. La psicología educativa, acá no he querido hacer un poquito gráficamente, dice estudia la conducta humana. Ya hemos dicho que estudia la conducta humana, pero ¿en qué momento estudia la conducta humana la psicología educativa? Estudia en el momento de la enseñanza y aprendizaje, sobre todo cuando se está instruyendo al niño, ¿no? Parece mentira, pero nosotros dentro de los colegios observamos siempre de que el niño va cambiando, va respondiendo a la instrucción. Ahí tú te puedes dar cuenta un poco de las deficiencias que también puede tener el niño para educarse, en la parte cognitiva me refiero, ¿no? De repente no puede ver bien, de repente no puede escuchar bien, de repente no puede comunicarse bien con sus compañeros, de repente se aísla constantemente a los compañeros, de repente tiene problemas con la familia, ¿no? Digamos, la relación con el papá, la relación con la mamá, porque todo eso influye dentro de lo que es la asimilación de los conocimientos, el razonamiento, ¿no? Eso influye bastante, sinceramente. ¿Cuál es el objeto de la psicología educativa? Estudiar, ya hemos dicho, la conducta, pero la conducta que va cambiando, se va moldeando. Acá les voy a decir, es muy importante la familia, muy importante la familia. Nosotros los profesores podemos estar 6 horas, 5 horas de las 24 horas del día, ¿ya? En cambio la familia no, pues. La familia está prácticamente, préstele, pues, ¿no? 24 menos 6 son 18 horas. O sea, duermen con ellos, viven con ellos, todo el sábado, todo el domingo, días feriados, vacaciones, es decir, la mayor parte del tiempo lo pasan con su familia. Y ellos más asimilan, más captan, más copian la conducta del papá o la conducta de la mamá. Es muy fuerte la influencia de la familia, muy fuertes. Y a veces el docente, por más que quiera ayudarlo, por más que utiliza todos los conocimientos que tenga de psicología, a veces no puede ayudar al niño, ¿no?
Entonces, no es tan fácil, digamos, moldear o cambiar la conducta del individuo para que pueda, digamos, mejorar. Bueno, y hemos dicho que es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahora un poquito vamos a hablar brevemente de lo que es la historia de la psicología educativa. La psicología educativa ha ido evolucionando, como toda rama, como toda ciencia, va evolucionando de menos a más, ¿no? A medida que pasan los siglos se va descubriendo, se va observando diferentes formas de comportamiento, el individuo va cambiando, entonces han habido bastantes científicos que han apoyado mucho lo que es la evolución de la psicología educativa. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, si nos vamos a remontar antes de Cristo, ¿no? La Grecia. Ustedes saben que Grecia fue una potencia mundial en la parte cognitiva, en el antiguo mundo. Entonces, en la filosofía griega, por ejemplo, dice Platón y Aristóteles, que eran grandes interrogantes, ellos se preguntaban, ¿no? Sobre la naturaleza del aprendizaje. Ya tenían un poquito esa curiosidad de saber cuál es la naturaleza del aprendizaje, cómo es que el niño aprende, de qué manera aprende, cuál es la mejor forma de aprender un niño. Entonces, ahí nosotros pues utilizamos las estrategias, las metodologías, utilizamos las habilidades, ¿no? Los trucos, qué sé yo, que se puede utilizar para que un niño pueda entender, aprender, que se pueda interesar, que se pueda motivar, ¿no? En lo que tú le quieres transferir. Y sobre todo para poder resolver problemas, porque ese es el fin actualmente de lo que es la enseñanza y aprendizaje. La relación, dice profesor-alumno o los métodos de enseñanza. O sea, Platón y Aristóteles, que son antiguos filósofos, ellos ya estaban interesados en estudiar este tema, sobre lo que es la relación profesor-alumno, cómo debe ser el profesor con el alumno y cómo debe comportarse el alumno con el profesor y qué métodos de enseñanza se debería de utilizar. Ya ustedes saben que hay un montón de métodos de enseñanza, inductivo, deductivo, globalizado, etcétera, en los cuales uno busca la forma y la manera como pueda uno internalice el niño, ¿no? Lo que tú le estás explicando, lo estás comentando, etcétera. Bueno, acá vamos a mencionar algunos no muy conocidos de repente por ustedes. Galton, Cattell y Binet, ¿no? Dice ellos, ¿qué cosa hicieron? Ellos comenzaron a observar la invención de los primeros métodos de test para la medida de la inteligencia. O sea, les interesaba ver si eran o no inteligentes los niños, ¿no? Fueron los primeros, dicen, cubrir el ámbito de la memoria, tiempo, reacción y asociación. Tú sabes que la memoria se mide. Hay test que miden, ¿no? Pueden medir la memoria. ¿Quién tiene más memoria? ¿Quién tiene? Bueno, los test más o menos calculan, ¿no? Hay gente que tiene memoria feliz, como hay otros que no tienen mucha memoria. La memoria ayuda mucho en el momento del aprendizaje. Pero hay otras formas también, ¿no? Que se utiliza dentro de la enseñanza, un poco como para ayudar a la memoria del niño. Hall dice en el año 1844 al 1924, se le considera como el pionero de la psicología de educación, ¿no? Él fue uno de los que iniciaron las investigaciones sobre lo que es la psicología educativa. James también publicó un libro que decía charlas a los profesores sobre psicología, en donde hay pautas para enfocar problemas psicopedagógicos. La psicopedagogía actualmente está bastante avanzada. Hay ramas, especialidades en psicopedagogía. O sea, eres pedagoga, eres especialista en la enseñanza, pero a la vez eres especialista en los cambios que se producen dentro de la enseñanza, ¿no? Y de qué forma tú puedes ayudar al alumno para que el alumno mejore en su aprendizaje. Dewey dijo, método del aprendizaje, ¿no? Sirvió de renovación educativa. Él también implementó un método de aprendizaje que se llamaba by doing. Sirvió, dice, como un boom, ¿no? By doing, o sea, vamos haciendo, vamos aprendiendo. Actualmente, ustedes saben que se dice que el niño cuando lo hace con sus manos, cuando tú lo adiestras, o sea, no solamente es letras, no solamente es conocimientos, sino que tú lo aplicas dentro de su práctica diaria, eso le ayuda muchísimo, porque eso le va a durar para toda la vida, hasta su muerte. Ya, o sea, lo que ahorita nosotros estamos buscando actualmente es que todo lo que uno le enseñe, lo adiestre en el colegio, le dure para toda la vida.
Por eso que se está yendo más a la parte práctica que a la parte cognitiva, ¿no? Por eso es que se dice ahorita el llamado, digamos, situación significativa, resolver problemas, ¿no? ¿De qué forma puede resolver el problema? Tú lo estás enfocando de esa manera actualmente, ¿no? Porque se ha observado siempre de que el niño aprende, y después cuando ya llega a la madurez ya se olvidó todo. Y eso es muy triste, sinceramente. Acá tenemos otro psicólogo, Charles Hood, muy conocido, él dice, formado bajo la orientación de Hume, se destacó en 4 grandes áreas: el análisis de la lectura, la formalización y la discusión de los problemas psicológicos que surgen en la enseñanza, el trabajo experimental sobre el número y la psicología social. O sea, Charles Hood se preocupó más por el análisis de la lectura. Bueno, ustedes saben que la lectura actualmente se está enfatizando bastante. Nuestro país, el Perú, lamentablemente dice que ocupa uno de los últimos lugares en lo que es lectura, comprensión lectora sobre todo, ¿no? Nos falta más leer. De repente la tecnología un poquito que también ha disminuido bastante lo que es el hábito de la lectura, pero hay que luchar eso, hay que tratar de combatirlo, y que todo depende de la cultura que nosotros tengamos, ¿no? Este señor Hume se preocupaba mucho por el análisis de la lectura, la discusión de los problemas psicológicos que surgen en la enseñanza. Hay muchos problemas psicológicos que surgen en la enseñanza. Este es otro psicólogo muy conocido también, Lewis Terman, sí, se destacó en psicología de la educación en el siglo XX. Editó el primer test de inteligencia, y lo incluyó en los colegios para mejorar el sistema educativo. El cociente intelectual o coeficiente intelectual clasificaba a los niños según sus potenciales. Pertenecía a la escuela nueva y se centró en los métodos de enseñanza individualizada. O sea, cómo enseñar a un niño de una manera individual, ¿no? De tal forma que, claro, cuanto más individualizada sea la enseñanza, es mucho mejor. Eso quien no lo sabe, ¿no? No es lo mismo que tú enseñes un bloque de 40 niños, de 30 niños, y que en los cuales tú tienes que controlar el comportamiento de esos niños, y todos no te van a asimilar, todos no te van a entender igual, todos no te van a atender sobre todo, ¿no? Porque conversan, se distraen, juegan. En cambio, cuando es individualizado, es mucho mejor. Y de ahí, por eso que a veces yo entiendo que a las familias a veces lo colocan en colegios privados, porque en los colegios privados, claro, en algunos colegios privados tienen poca cantidad de niños dentro de un aula. Por lo tanto, se puede exigir un poco que la enseñanza sea mejor. Pero lo que no ocurre a veces con los colegios nacionales, que tenemos las aulas de 35, ¿no? De 40, 35, 38 niños, en los cuales pues tú tienes que hacer malabares para que todos te puedan asimilar, entender lo que tú le estás explicando, ¿no? Entonces, este señor habla un poco sobre los métodos de enseñanza individualizada, ¿no? O particularizada, porque cada uno tiene su forma de aprender distinto. Yo he notado que la mayoría más aprende de una manera visual, lamentablemente. ¿Por qué? Por la misma tecnología, el mismo televisor ha provocado eso. Pero ellos deberían de aprender por los 5 sentidos. Y la única manera que más se aprende es haciendo con las manos, trabajándolo, aplicándolo, ¿no? Acá hablan un poquito ya sobre las corrientes psicológicas, que también podemos hablar. El conductismo, que tiene sus representantes. ¿Por qué hablamos de la palabra conductismo? Porque es conducir el comportamiento. Y tú lo induces, lo conduces, y le das premio y le das castigo. Ese es el conductismo. Actualmente hasta ahora usamos el conductismo nosotros dentro de las aulas. O sea, no es una, digamos, no es una rama, podríamos decir una filosofía o una teoría, podríamos decir, desfasada. No es, porque actualmente hasta ahora lo usamos. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un niño que, por decirte, tú le dices, mírame, si tú no haces la tarea, lamentablemente te voy a desaprobar. Ya al decirle eso, ya le estás tú estimulando al niño, ¿no? De que el castigo va a ser la nota desaprobatoria. Y si tú le dices, si tú me haces la tarea, tú me lo presentas hoy día mismo y que esté bien hecha la tarea, yo te voy a poner, pues, AD, ¿no? Como ahora todos en letra AD, ¿no? Entonces,
Antes decíamos, te voy a poner un 20 o un 18, un 19, el niño por ese estímulo inmediatamente te hacía la tarea. Pero esto tiene un pro y un contra, el conductismo, ¿no? A veces como que te ayuda, ¿no? Para salir del apuro, pero hay un problema en esa parte. ¿Qué es el conductismo? Dice, aportó el análisis del comportamiento individual en interacción con el entorno, con el fin de modificar la conducta. Claro, o sea, la finalidad siempre es modificar la conducta. A ver, vamos a hablar de algunas nada más. Dice, el conductismo, la psicología conductista da prioridad a la apreciación de la conducta observable para que la objetividad esté presente en tal proceso. El enfoque de esta corriente se considera la mente como una abstracción para la realización de los estudios psicológicos. Lo malo del conductismo es de que no toman muy en cuenta la parte abstractiva de la mente, la reflexión, el análisis. Eso un poco como que lo dejan de lado. O sea, es muy instintiva, ¿no? Más observan la conducta externa, nada más. Bueno, él es el jefe, el creador del conductismo. ¿Quién es? El señor Watson, un norteamericano, ¿no? Dice objetivismo antimentalista. Se conoce como conductismo clásico. En el centro de la cuestión está la constitución de una psicología científica. ¿Qué cosa dijo Watson? Watson dijo antimentalista. ¿Por qué dice antimentalista? Porque él no le interesa mucho lo que pasa por la mente del niño. Él más se iba al comportamiento externo del niño. Y él decía que ese comportamiento por ese moldeado mediante el castigo o el premio, ¿no? Ese es el problema, que él mucho observaba la parte externa, pero no se adentraba un poco en lo que era la reflexión, podríamos decir. Bueno, son los primeros psicólogos que piensan eso, ¿no? Pero no podemos decir eso porque el ser humano siempre tiene que reflexionar la conducta que está haciendo. Tú no vas a estar acá rato diciendo, mira, si te portas así, te voy a premiar. Si te portas así, te voy a castigar. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que aprender a reflexionar, a recapacitar, tiene que aprender a arrepentirse, a cambiar su comportamiento, ¿no? Por A, por B motivo. Entonces, esa parte de ahí un poco como que los psicólogos se comenzaron a dar cuenta que ahí le faltaba un poco de razonamiento. El conductismo dice aplicado a los animales. Bueno, los animales podemos aplicar el conductismo, porque el animal no reflexiona, no recapacita, ¿no? Aunque dicen que a veces pareciera que sabe pensar. El conductismo aplicado a los animales y al hombre se basa en la conducta que puede ser objeto de observación y no en el proceso mental. ¿Ves? A ellos no les interesa mucho el proceso mental, que sin de conocer su existencia es inobservable. Ellos que decían los conductistas, como no es observable la reflexión del niño, eso no se puede medir. Y como no se puede medir, no se le va a tomar en cuenta. Así pensaban ellos. A todo estímulo le sigue una respuesta, por lo cual se podrá obtener las conductas deseables si se emplean sobre el individuo los estímulos adecuados. Watson, que decía, quien aprende, dice, es aquel que logra modificar su conducta. Bueno, la modificación de la conducta no solamente es por los conocimientos, ya les he dicho. La modificación de la conducta está influenciada muchas veces no por el colegio, sino también por la familia, por la sociedad, ¿no? Y por el entorno de la persona, donde la persona vive. Y esto, al ser observable, puede medirse, dice así, ¿no? Ellos pensaban que la parte de la reflexión, la de la recapacitación, no se podía medir, ¿no? El maestro es quien presenta los estímulos y los reforzamientos. Es cierto, nosotros presentamos el estímulo. ¿Cuál es el estímulo del maestro? La nota, el premio, ¿no? El diploma. Ahora ya creo que ya no ponen diploma, pero antes se daba diploma. ¿Y cuáles son los reforzamientos? El reforzamiento es, allá, tú haces esta conducta buena, un premio. Haces otra conducta buena, otro premio, ¿no? ¿Y cuál es el castigo? Ya nosotros sabemos, es la nota desaprobatoria, ¿no? El otro castigo, a veces lo hacían pasar vergüenza dentro del aula. Entonces, eso era un castigo. Eso está dentro del conductismo. Y hasta ahora, muchos colegas, muchos profesores, sí lo aplican de esa manera, ¿no? El docente reprende al alumno amenazando con calificarle desaprobado, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Los alumnos acceden a la reprensión. Esto es aplicar un conductismo, castigo o premio. Hasta la fecha se utiliza esta forma, ¿no? A veces lo hacen porque el niño parece como que no quiere recapacitar, no quiere reflexionar.
Eso se observa actualmente en los niños. Parece como que los niños ahorita son muy reacios a recapacitar. La mayoría de los alumnos estudian para tener buenas notas. Lamentablemente, yo he escuchado mucho de las alumnas que dicen, bueno, profesora, si no me va a poner nota en esta tarea, no la hago, ¿no? O sea, ellos no piensan que eso le puede servir para mejorar de repente, ¿no? Sus conocimientos, no piensan. No, si no hay premio, no hay nota, no lo hago, dicen, ¿no? Entonces ahí están actuando de una manera instintiva prácticamente. Dice, cuando el curso no es calificado, no quieren estudiarlo, no hay premio, pues, no hay estímulos, pocos estudian por conocimiento o por intereses en querer progresar. Lamentablemente es así, y eso no debería de ser así. Es como un perrito, un gatito, un animalito. Si tú no le das un buen alimento, una buena comida, el perrito no obedece a lo que tú le dices, siéntate, párate, da la patita, saluda, ¿no? El perrito lo va a hacer porque sabe que tú le vas a dar comidita, lo vas a sacar a pasear, qué sé yo, ¿no? Eso es por instinto, pero el ser humano no puede actuar de esa manera, no puede actuar de manera instintiva. El ser humano tiene razón, tiene el razonamiento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer trabajar al niño, sobre todo. Mira lo que pone aquí un ejemplo, ¿no? Yo lo saqué de un artículo que dice, ¿acaso iría una persona a su trabajo si le dijeran que vaya o no vaya? ¿Cobrará o no cobrará su salario? Bueno, lamentablemente nosotros trabajamos con estímulos siempre, ¿no? Entonces, ¿quién va a decir, no, yo voy a ir a trabajar para el progreso de la patria? No va a decir eso. La persona dice, bueno, yo voy a trabajar, pero siempre cuando tú me pagues mis horas de trabajo, ¿no? Si no me pagan mis horas de trabajo, ¿yo para qué voy a ir? ¿No? Entonces, el ser humano es así por naturaleza, ¿no? Siempre quiere un premio. Por lo tanto, dice, sin dejar de reconocer el mérito de poner la atención a los procesos internos de la mente, tampoco se debe despreciar los aportes conductistas, aunque deben de ser usados con cuidado. ¿Saben por qué le digo con cuidado? Porque nosotros debemos de ayudar al niño, al adolescente, al joven, a que no actúe solamente por castigo o premio. Tiene que hacerle pensar, tiene que hacerle ver de que todo lo que él hace en su vida es para que él sea feliz en algún momento dado, para que él dé las gracias a su familia, dé las gracias a la sociedad, que algo ha aportado en la sociedad. A mí me da mucha pena que actualmente no piensan de esa manera los niños. Los niños están muy mecanizados, ¿no? Premio, castigo, y no debe de ser de esa manera. Deberían ellos de recapacitar. Hay niños que sí piensan, recapacitan, reflexionan, pero lamentablemente todos no son así de esa manera. Bueno, acá le pongo un ejemplo. En Argentina dice que se incorporó una asignatura en la cual decía construcción de la ciudadanía. Y mira, lo más gracioso, yo lo saqué esto acá, un ejemplo. Dice que esta asignatura no tiene nota, no tiene calificación, sino que es para que los niños aprendan a ser buenos ciudadanos. Total que es un problema, es actualmente. ¿Por qué? Porque los niños no lo quieren estudiar. ¿Por qué no lo quieren estudiar? Porque no hay nota, no hay premio. No hay premio, no hay ni premio ni castigo. Dice que acá explican este párrafo que los profesores hacen grandes esfuerzos, dice, el autor dice, ¿no? Me consta que realizan los docentes, pues se le escucha decir, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar en esta materia si igual no voy a aprobar, ni tampoco voy a desaprobarlo, ¿no? O sea, los docentes se esfuerzan en hacerle pensar que la asignatura es importante, que tienen que aprender, que tienen que leer, que tienen, etcétera, pero no entienden, no les interesa, ¿no? Y hay ausentismo dentro de esa materia. Y eso está pasando en Argentina. Mira, eso es como un experimento, podríamos decir, ¿no? O sea, si nosotros ponemos una asignatura que no hay premio, pues nadie lo va a estudiar. Y eso es muy triste porque deberían de ellos por lo menos decir, bueno, me van a enseñar un poquito más, ¿no? Aunque sea para aprender, ¿no? No esperar que sea calificado necesariamente, ¿no? Pero lamentablemente el niño actualmente, el adolescente actualmente quiere así, tipo conductismo, premio o castigo, ¿no? Bueno, este es otro psicólogo, pedagogo, se llamaba Bush Fresh Skinner, muy conocido Skinner, psicólogo, filósofo social, inventor estadounidense, nació en el año 1904 y murió en 1990, propuso el uso de las técnicas psicológicas también para modificar la conducta de la persona. Y también el conductista, ¿no? El famoso premio castigo, ¿no? El refuerzo es un estímulo que sigue a una respuesta o aumenta la probabilidad de que se repita en el futuro. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? El refuerzo puede ser positivo, respuestas que son recompensadas tienen más probabilidad de repetirse. Claro,
Si tú recompensas una respuesta, inmediatamente te lo vuelven a hacer para volver a ser premiado, ¿no? Negativo, respuesta que refleja actitudes de escape a situaciones no deseables. Tienen alta probabilidad de repetirse también. O sea, son aquellas respuestas que reflejan de que no quieren, ¿no? Se salen. Entonces, este señor, el Skinner, también es una persona conductista que recurre al premio, al castigo, ¿no? A moldear la conducta mediante eso. Bueno, entonces, esto lo hacen en animales. El Skinner experimentó en animales, como una ratita, como dice ahí, ¿no? Puso un altavoz, puso las luces, ahí está la comidita, el distribuidor del alimento, la recompensa, dice así, suelo electrificado era el castigo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la ratita tenía que obedecer las luces, el altavoz, para que coma. Y si no comía, ¿no? Como un castigo, ¿no? Entonces estaba condicionada, el animalito estaba condicionado, ¿ya? ¿Por qué? Por las luces, por el foco, etcétera, ¿no? Eso se puede hacer en los animales, porque los animales sí responden a instintos. Este señor es muy conocido, Pavlov, reconocido por sus trabajos precursores sobre la fisiología del corazón, el sistema nervioso y el aparato digestivo. Ganador del premio Nobel en 1904. Sus experimentos demostraron la existencia de reflejos condicionados y no condicionados. Y el famoso experimento de Pavlov, ¿no? Del perrito que le pone la comida, ¿no? Que es el huesito, ¿no? Cuando suena la campana, le dan el huesito. O sea que cada vez que escuchaba la campana, el perrito salía corriendo, porque ya sabía que el huesito estaba esperándolo ahí. O sea, es un condicionamiento. Si había campana, hay huesito. Si no hay campana, es porque no hay huesito, ¿no? Y cuando había campana, el perrito le salía ya la saliva, ¿no? Como que ya estaba saboreando el huesito ya. Comida más campana, dice, es un condicionamiento. Después del condicionamiento, dice, el perrito ya como que deja de salivar, ¿no? O sea, quiere decir de que ahí hay una respuesta. Es un condicionamiento. Se le condiciona al perrito con la campana, ¿no? Al perrito puede ser así, el perrito, el gatito, el animalito, ellos todo es por instinto, por sonidos, ¿no? El ser humano no debe ser así. Pero a veces cuando tocan el timbre, todos están felices y contentos porque salen corriendo al recreo, ¿no? O sea, es como que es es como un signo, un símbolo, o podríamos decir, un estímulo de que la persona, pues, ¿no? Se va a divertir en ese momento, ¿no? Eso se produce también en los alumnos, ¿no? En este momento, en este caso era Pavlov con el condicionamiento de la campana, ¿no? En el perrito. Bueno, acá tenemos otro señor muy conocido, Turner, psicólogo pedagogo. Sus principios, aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo y error y la ley del efecto. La ley del efecto. Parecido a lo de Pavlov también, un experimento que también hizo. Él tenía interés, digamos, por estudiar la inteligencia de los animales, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el gato. Él trabajó más con el gato. Condicionamiento con el gato. Consecuencia reforzante, mayor probabilidad de ocurrencia al futuro, base de las teorías formuladas por Skinner. El gato hambriento dentro de una caja, mientras que la comida estaba afuera, cada vez el gato era más eficiente en poder escaparse. O sea, que el gato era creativo, se le ponía ahí el alimento y el gato inmediatamente buscaba la forma de escaparse, ¿no? ¿De qué manera se iba a escapar? Entonces, es un condicionamiento también, ¿no? El gato tiene una respuesta a escaparse, ¿no? ¿De qué manera se puede escapar? Poniéndole la comida, ¿no? Es una forma para poder, digamos, condicionar al gato al escape. La ley del efecto. ¿Cuál era el efecto? El efecto de esa comida, el efecto era escaparse de la jaula, o sea, la reacción de salir, de querer salir de la jaula. Eso también lo practicó Edward Thorne. Acá dice modelo comportamiento, dice solo el modelo comportamental solo estudia comportamiento observable. Eso es lo que hacían los conductistas y lo han hecho con los animales también. Observan, miran, la parte externa nada más, ¿no? Estímulo en el ambiente, la caja negra, lo que no se puede estudiar. Claro, su condicionamiento, la respuesta es el comportamiento. El modelo cognitivo actualmente, que ya son otros autores, ellos sí estudian la parte de los procesos mentales. ¿Qué cosa ocurre en los procesos mentales? Pero no puedo negar que esto es una teoría.
todos son teorías, ¿no? Teorías es porque ellos lo estudian, ¿no? Y eso lo van cambiando, lo van moldeando, porque van estudiando el comportamiento del ser humano. La teoría de los procesos mediacionales, eventos mentales. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Qué le pasa en la cabeza de la persona cuando va aprendiendo? ¿De qué manera puede aprender? ¿Qué cosa ocurre cuando la persona aprende de una manera visual, auditiva? ¿Qué ocurre en la cabeza cuando aprende de una manera manual? ¿No? Eso es lo que los pedagogos estudian en el niño y el adolescente. Entonces, actualmente nosotros estamos luchando para observar qué cosa pasa por la cabeza del niño cuando aprende. La teoría cognitiva ya es diferente. Ahí están otros autores, Vygotsky, Piaget, Brunner, Kelly, Ausubel, muy conocidos también por ustedes de repente. Vygotsky es muy conocido, bueno, el más conocido es Piaget, ¿no? Él es, digamos, la teoría cognitivista, dice, ha sido una importante influencia para la psicología educativa gracias a su teoría respecto a que los niños pasan por 4 diferentes etapas de capacidad cognitiva durante su crecimiento hasta alcanzar el pensamiento lógico abstracto al superar los 11 años. Creo que él dio una evolución, un paso más en la psicología educativa. Yo les digo una cosa, el niño hasta los 8 años tiene pensamiento concreto. Concreto, quiere decir que él aprende con lo que ve y con lo que agarra, con lo que coge, con lo que toca. Eso es el pensamiento concreto. Y el ser humano no debe de quedarse en el pensamiento concreto. Debe de evolucionar al pensamiento abstracto, lo que actualmente estamos nosotros en crisis con los jóvenes, con los niños. ¿Por qué? Porque no pueden abstraer su mente. Por eso que tienen problemas con la química, con la matemática, con la física, porque son materias abstractas. ¿Acaso tú puedes coger un número, lo puedes oler, lo puedes jugar? Eso es abstracto, eso está en la imaginación, está en el pensamiento. Y esa parte abstractiva no la están desarrollando. ¿Por qué? Porque la televisión le colocan, las mamás, el papá le coloca la televisión en las primeras edades tempranas y con eso le destruyen la imaginación, le destruyen la parte abstractiva. Entonces, no está bien eso, lo que están haciendo. Antes se contaba cuentos para que el niño vaya imaginando los pasajes de la historia. Esto es lo que se tiene que trabajar. Si no, la parte abstracta, lógico abstracta, como dice Piaget, está destruida una persona. Este es otro señor muy conocido, Vygotsky. Bueno, ¿qué cosa decía Vygotsky? Este ruso decía que la mejor forma de aprender es juntarse con un equipo de personas y compartir los conocimientos. Él mucho daba importancia al entorno social, él mucho daba importancia a las personas que estaban a tu alrededor. Por eso enfatiza que los adultos deben dirigir y organizar el aprendizaje del niño, pero junto con su equipo, junto con los trabajos en grupo. Por eso que actualmente se dice que debe ser trabajos en grupo, ¿no? Aquí a veces no resulta porque a veces dentro del trabajo en grupo uno trabaja más y el otro trabaja menos. ¿Qué dice Jerome Brunner? Jerome Brunner, muy conocido también, norteamericano. Su interés de Brunner fue por la evolución de las habilidades cognitivas del niño y por la necesidad de estructurar los contenidos educativos. Le llevó a desarrollar una teoría que se parece en ciertos aspectos a Piaget, a Ausubel, ¿no? Jerome Brunner, acá dice, David Ausubel, bueno, este es el otro David Ausubel, perdón. Brunner habla sobre los contenidos educativos, ¿no? Estructurar contenidos educativos de tal manera que la persona pueda trabajar la parte mental, abstracta. Acá hay otro conocido, Ausubel, el famoso aprendizaje significativo. ¿Qué cosa es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo es el aprendizaje que tú se te va a introducir en tu cabeza, en tu mente, pero en base a las experiencias que tú has vivido. Tú vas al colegio, que el profesor, el docente, la persona que le está enseñando al niño tiene que hacerle recordar su experiencia y tiene que relacionar la experiencia que él ha vivido con el conocimiento que tú le estás planteando. Y de esa manera el niño forma en su cabecita un aprendizaje que para él va a ser significativo. Significativo, ¿por qué? Porque nunca más se le va a olvidar. Eso es lo que nosotros actualmente ahorita buscamos, que no se olviden de lo que han aprendido en el colegio, pero en base a su experiencia vivida dentro de, ¿no? Bueno, acá hablan sobre Ausubel, que es lo que dice aprendizaje de representación, de aprendizaje de concepto, de aprendizaje de proposición. El individuo aprende mediante el aprendizaje significativo, dice Ausubel, ¿no?
se entiende por aprendizaje significativo la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Claro, porque tú traes una estructura cognitiva de tu casa. El niño vive en un pueblo, en una ciudad, vive en familia, y ya tiene una estructura cognitiva dentro de su cabecita. Y eso tiene que unirse a los conocimientos. Hay otra rama de la psicología diferencial, psicología psicométrica, que es todo medir test, y psicología escolar, ¿no? Bueno, psicología escolar, orientación y educación especial, la psicología escolar se preocupa por el proceso del aprendizaje. La orientación aportó, dice, la orientación profesional. Bueno, eso sí es, ¿quién se interviene acá ya en lo que es la psicología propiamente dicha? Los profesores utilizamos, porque estudiamos también parte de la psicología del desarrollo. Tenemos que saber conocer la psicología del niño, porque si no, ¿cómo vas a hacer tú para hacer tus estrategias de aprendizaje, tu método de aprendizaje? ¿No? Entonces, pero también hay otro profesional que nos ayuda mucho cuando ya hay problemas en el aprendizaje, que viene a ser los psicólogos, ¿no? Cuando hay comportamientos malos. Dice, ¿en qué interviene la psicología, la psicoeducativa, intervención psicoeducativa o psicología psicoeducativa? ¿Qué es lo que interviene? Acá dice, ¿no? Diseño institucional curricular, evaluación psicoeducativa, intervención, promoción del desarrollo personal académico, atención a necesidades educativas especiales, investigación psicoeducativa, consultoría, orientación y asesoría educativa. Pero todo eso, lo que ustedes ven ahí, tiene que ser con la familia. No puede ser con el niño solito. Siempre cuando nosotros tenemos problemas de aprendizaje en un niño, inmediatamente llamamos al papá, a la mamá, a la abuelita, al hermano. Entonces ahí nos vamos dando cuenta porque tiene problemas en el aprendizaje. Y la mayoría de las veces, como ustedes saben, es porque la familia está separada, desintegrada, porque el papá se pelea, la mamá se pelea, la familia se pelea, y el niño está con eso en su cabecita y cuando va al colegio pues no puede atender bien la clase. Se le cruza la imaginación, se le cruzan los pensamientos porque tiene un problema grave. Eso se ve siempre, ese pan de cada día. Y entonces nosotros para luchar contra eso tampoco no es fácil. Ahí mucho interviene el psicólogo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del psicólogo? Dice, intervención ante las necesidades educativas de los alumnos, ¿no? Orientación, asesoramiento profesional y vocacional, intervención en la mejora del acto educativo, formación y asesoramiento familiar, prevención, investigación, intervención socioeducativa. El psicólogo es muy útil dentro del colegio. No solamente la psicología educativa es para el docente, para el profesor, para los que trabajan dentro de un colegio. También el psicólogo educativo es un profesional que gracias a su carrera, ¿no? Se puede ahondar más en los problemas de comportamiento de los niños, de los adolescentes, o en la universidad también de los jóvenes. Acá hablan un programa que se hizo hace mucho tiempo sobre la formación de agentes educativos. El psicólogo educativo es un profesional, dice, competente en la formación de otros agentes educativos, tanto en entornos escolarizados, que padres, profesores, directivos, educadores, animadores, comunitarios, ¿no? Capacitadores del personal, entrenadores deportivos. Entre sus habilidades se encuentran la identificación y diseño de programas y estrategias de instrucción, aprendizaje y evaluación apropiadas para la formación de los educandos y educadores. O sea, ¿qué es lo que debería hacer un psicólogo? Debería formar agentes educativos que le apoyen, debería de capacitarlos, educarlos. La consultoría y la asesoría psicoeducativa, dice, el psicólogo educativo contribuye en distintos escenarios como consultor, asesor, aportando opiniones y propuestas calificadas sustentadas en su conocimiento y experiencia. Y es muy importante tener un psicólogo, muy importante. El psicólogo muchas veces te ayuda a individualizar el tratamiento, digamos, del problema, ¿no? O sea, lo individualiza, lo llama a la persona en forma individualizada, le conversa, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de esa manera tú puedes encontrar cuál es la causa del mal comportamiento del niño. Hay muchas cosas en los niños hoy en día, muchas cosas que ellos tienen en su cabecita, ¿no? Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Les pasan muchos problemas dentro de ellos. Y ahorita estamos viviendo en un mundo bastante lleno de problemas, ¿no? Que eso a veces no deja que el niño, el adolescente, el joven se concentre. Y por lo tanto, a veces la conducta cognitiva no es de la mejor que podríamos decir. ¿Qué es lo que hace también un psicólogo? Dice acá en el ámbito académico, promoción de la autoestima, desarrollo de habilidades para el desarrollo colaborativo, elaboración de material educativo, desarrollo de habilidades
del pensamiento, la seguridad del pensamiento, manejo asertivo de las emociones, que es lo más importante que ahorita podemos, el manejo asertivo de las emociones. Ustedes saben que actualmente hay emociones desequilibradas y es por eso que existe el famosísimo bullying que todo el mundo habla. Es una emoción desequilibrada, de ira, sobre todo de ira, ¿no? Y en el caso del afectado de depresión, son emociones desequilibradas, descentradas, y eso puede tener consecuencias muy graves que ya hemos visto como el suicidio, ¿no? Ahí tiene que ver mucho el psicólogo. ¿Qué más hace un psicólogo? Dice, en el ámbito del manejo del clima escolar, prevención del bullying, como ya le he dicho, erradicación de conductas de alto riesgo. Conducta de alto riesgo pues se refiere al alcohol, a la droga, ¿no? A la violencia. Trabajo colaborativo con grupos de apoyo, también puede hacer. Evaluación de ambiente educativo, acciones para promover el bienestar emocional y psicológico del alumnado. Entonces, el psicólogo hace prevención, nunca se olviden. El profesor también ayuda en la prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de la violencia, prevención de daños, ¿no? Daños psicológicos del niño. Prevención de repente de traumas que podría de repente generarse dentro del colegio, ¿no? Por el maltrato, podríamos decir. Bueno, yo quiero finalizar, por ejemplo, esta pequeña charla sobre lo que es la psicología educativa y el ámbito. Ustedes habrán escuchado hablar del famoso psicopedagogo brasileño Paulo Freire. Paulo Freire era un psicopedagogo que decía, ¿no? Él mucho trabajaba con las personas que eran pobres, marginadas, y él luchó mucho contra el analfabetismo que había en Brasil. Lamentablemente, Paulo Freire, pues, fue perseguido, ¿no? Yo he leído su vida un poco que se iba a Bolivia, después se fue a Chile, ¿no? Un poco como que lo identificaban de una manera política. Entonces, pero él aportó mucho a la parte de la pedagogía. Y él decía, lucho por una educación que nos enseñe a pensar. En realidad, así debe ser. La educación debe ser para que la persona piense y razone, no para que obedezca ciegamente. Eso sí les digo. Todos los currículos que hay a nivel mundial, lamentablemente, obedecen intereses. Así es. ¿No? Hay intereses que no deberían de haber. Los gobiernos tienen intereses dentro del currículo, ¿no? El niño debe aprender esto, ¿no? El niño no debe aprender esto de acá. Hay que ponerle tal contenido, este contenido sí, o sea, hay cierto grado de interés en los currículos. Y eso es lo que no debería de haber, porque el niño siempre debe de aprender la verdad de las cosas. Pero Paulo Freire pues, se dio cuenta de eso y decía, yo lucho por una educación que nos enseñe a pensar. ¿Por qué? Porque cuando una persona es pensante, es libre. La persona sabe tomar sus decisiones propiamente y no hay nadie quien le induzca. Por esa razón es importante que tú enseñes, digamos, a hacer pensar a tu hijo, ¿no? O al alumno. Tiene que pensar, reflexionar, recapacitar, ¿no? Educación para Paulo Freire, ¿qué decía? La educación es posible en el hombre porque es inacabado. Es esto lo que lleva a su perfección. La educación implica una búsqueda realizada por un sujeto. El hombre debe ser sujeto de su propia educación, debe ser independiente, libre. La educación se basa desde el supuesto que el hombre es un ser de relaciones. La educación nos impone, no hay educación. Claro, la educación es voluntaria, ¿no? Aunque bueno, podríamos decir que el que quiere seguirse educando ya es una manera voluntaria, pero sí es obligatorio que tú lleves al colegio a tu hijo, ¿no? Eso sí es obligatorio, porque no lo vas a dejar analfabeto, pudiéndolo hacer. Entonces, acá lo que se refería es que la educación, el educar, digamos, debería ser de una manera voluntaria en el sentido de que si la persona quiere seguir educándose o progresando. Finalmente, dice Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, la educación no cambia el mundo, nosotros cambia las personas que van a cambiar el mundo. O sea, el término no debe decir, bueno, la educación va a cambiar el mundo entero, no, la educación va a cambiar a la gente sí, porque ¿quiénes son los que hacen cambiar el mundo? ¿Lo destruyen o lo mejoran? Las personas. Y las personas deben ser tratadas de una manera individual, de una manera, digamos, carismática. Sobre todo los niños, los adolescentes que están en plena formación, tienen que ser tratados de una manera carismática, de una manera, entenderle la psicología, ¿no?
Yo les voy a decir una cosa, si nosotros vemos tanto bullying, tanta violencia y tantos psicólogos que estamos tratando de ver en los colegios, es porque la misma sociedad es violenta. O sea, la culpa a veces no es del niño, es de la misma sociedad. Las películas son violentas. El ambiente familiar en que vive es violento. El entorno de su barrio muchas veces es violento. Entonces el niño, ¿qué cosa puede asimilar? El niño lo único que asimila es actos de violencia, palabras de violencia, insultos, lisuras. ¿Eso de dónde lo aprende? Todo eso lo aprende de lo que ve, lo que escucha. Va al colegio y lo refleja. Y al docente, al profesor, no es fácil moldear esa conducta. La educación es para hacer un cambio de conducta, es cierto, pero ese cambio de conducta no solamente es decir, no, yo lo mando al colegio para que cambie de conducta. No. La educación, la base de la educación es en la familia, ya les he dicho, es en la sociedad. El niño pasa horas en el colegio, 6 horas, 5 horas, nada más. No pasa más, ¿no? O sea, ¿quién influye fuertemente ahí? El papá y la mamá. Por eso que es importante que la educación, la buena educación de los modales, del pensamiento, de los sentimientos, sale de la familia. La psicología educativa lo que busca es mejorar esos problemas de conducta que trae el niño desde casa, ¿no? Y que lo reflejan en el colegio y hacen problemas en el colegio, como por ejemplo el bullying, ¿no? Que está de moda actualmente, ¿no? O la depresión o la baja autoestima, que también se ve, ¿no? Esa es la finalidad, pues, de la psicología, ayudar a resolver esos problemas. Bueno, no sé si hay preguntas. eh, Agradezco mucho a esta empresa que me da la oportunidad de llegar a ustedes, hablar un tema muy interesante que hoy en día se trata pues sobre lo que es la psicología educativa. No sé si, a ver, alguien de la corporación me puede indicar si hay alguna pregunta o de lo contrario en el chat, no sé si habrá preguntas. Me dicen que esta charla está siendo dirigida o conducida eh, por Facebook, ¿no? Eh, Me gustaría haber absuelto de repente algunas preguntas, no tengo el chat a la mano, pero cualquier cosa le hacen llegar, ¿no? A la empresa, cualquier tema, de repente que le pueda ampliar más. Yo digamos, he tratado a grosso modo lo que es la psicología educativa, los principales representantes de la psicología educativa, la evolución de la psicología educativa. He podido tratar a grosso modo porque es muy amplio hablar, es muy amplio hablar de cada uno, ¿no? De repente en otra oportunidad les puedo ampliar más en cuanto a lo que es la psicología educativa. Yo lo que sí les puedo recomendar bastante es que lean mucho la parte de, para lo que es conducta del niño, comportamiento del niño, em, que lean bastante lo que son las recomendaciones de repente de los psicólogos actuales, ¿no? La psicología se ha modernizado bastante, ¿no? Y está utilizando muchas estrategias. Estrategias de repente para cómo tratar al niño en la casa, cómo tratar al niño en el colegio, ¿no? Bueno, los profesores estamos en constante capacitaciones, constantemente, ¿no? Nos están capacitando. ¿No? Acá lo que hace mucha falta es que las familias son las que tienen que trabajar la parte de la conducta de sus hijos, mejorar la conducta de sus hijos, para que no tengan problemas en el aprendizaje. Eso es lo que más, digamos, preocupa actualmente, ¿no? A ver, quisiera hablar con alguien de la corporación. No sé si hay alguna pregunta.
Ya, entonces he concluido con este tema sobre lo que es la psicología educativa. No sé si hay algún tema. No, me dijeron que iba a ser la duración de 1 hora. Yo he tratado de resumirlo en 1 hora. El único comentario que les podría yo añadir es de que si hemos trabajado este tema sobre la psicología educativa, es para que ustedes puedan observar y se den cuenta para qué sirve un psicólogo o para qué sirve la psicología. Nunca vayan a, digamos, a confundir psicología con psiquiatría, ¿ya? Es muy distinto. Llevar a un niño al psicólogo no es nada malo, por si acaso. Es para prevenir conductas de alto riesgo. ¿Cuáles son las conductas de alto riesgo? Los actos de violencia, la drogadicción, el alcoholismo, ¿no? Esas son las conductas de alto riesgo. Lo que nosotros buscamos es prevenir que no ocurra. Y es importante que siempre, cuando el niño, digamos, está en pleno crecimiento, vayan y lleven a un psicólogo. Eso, ¿ya? ¿Para qué? Para que no vaya a tener problemas en el colegio, no vaya a tener problemas en la casa, no vaya a tener problemas en el aprendizaje. Es para prevenir, ¿ya? Yo les recalco bastante que lo lleven a un psicólogo siempre a su hijito para que pueda observarlo. Yo he escuchado muchas mamás que dicen, no, mi hijo no está loco, ¿yo por qué lo voy a llevar al psicólogo? No, eso es falso. El psicólogo no ve trastornos mentales, no ve trastornos que sean psicóticos. El psicólogo ve lo normal, la evolución normal, ¿ya? Eso les quería recalcar bastante. El psiquiatra sí ve lo anormal, el psiquiatra ve la parte psicótica, cuando la persona escucha voces, cuando ve otra cosa, cuando está fuera de la realidad. El psiquiatra, pero el psicólogo no. Es bien necesario que los psicólogos siempre constantemente estén evaluando a los niños. Bueno, yo quiero dar por terminada la charla. Le agradezco bastante. Muchas gracias a la corporación CONCIET. Ya es una corporación muy buena que siempre me da la oportunidad, ¿no? Cada cierto tiempo de alcanzarles de mis experiencias, mis conocimientos que yo llevo a lo largo, pues ya tengo 28 años como docente, ya, y también soy enfermera, entiendo un poco lo que es la parte de la psicología, el sistema nervioso. Entonces, ahí me gusta mucho verter las experiencias que uno tiene para poder mejorar en el futuro. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.